30 bolivianos o 130 bolivianos, ¿ok? Pero el coeficiente de importación en el país es más o menos del 80%. Entonces, de esos 130 bolivianos, ¿no es cierto?, solamente se quedan en Bolivia 103. Los otros 20, o sea, solo se queda en Bolivia, en realidad, se va afuera 103 bolivianos y se queda 27. ¿No es cierto? Entonces, es decir, este efecto de la expansión vía importaciones, porque si no, pues hay que llevar a nuestras autoridades a ver nuestros mercados y vean la producción nacional, vean alrededor, vean en su casa. Todo son productos importados, importamos alimentos, importamos bienes de todo tipo, industriales, importamos yogurt inclusive en algunas regiones del país. Entonces, este efecto multiplicador, ¿no es cierto?, se va afuera, es decir, reactivamos la demanda agregada, como dice el gobierno, pero para beneficiar al aparato productivo de Chile, de Perú, de Brasil, porque ellos han depreciado su tipo de cambio, y como nosotros tenemos aquí un tipo de cambio apreciado, eso es funcional a este modelo que confunde riqueza con desarrollo, es decir, aumentar los niveles de consumo no significa mejor bienestar y productividad en absoluto, ¿no es cierto? Entonces, claramente muestra que nuestras autoridades pues no han pasado del capítulo tercero de un libro de introducción a la macroeconomía, porque después lo que hay que preguntarse es, ok, ¿cómo financiamos esto? Y eso no hablan. Nosotros dicen, no, estamos haciendo, es una maravilla, la economía es la más importante de América Latina y toda la propaganda que hay por detrás de eso. Pero te pongo un ejemplo muy sencillo. Hasta el 2015, mamá, papá y uno de los hijos mayores de una familia de 5 personas trabajaba y teníamos un ingreso de 15.000 bolivianos, ¿ok?, entre las 3 personas. Resulta que el 2015 la mamá ha perdido el trabajo y solamente tienes ahora 10.000 bolivianos. Pero dices, no, sigue gastando dinero como si tuviera 15.000, pero solo tiene 10.000. ¿Cómo financia estos 5.000? Va donde la suegra y le pide una platita para el domingo. Se compra fiado, ¿no es cierto? Se endeuda, va al banco y todos los días saca 200 bolivianos para el gasto. Es decir, no ha entendido que este shock puede ser permanente y cree que es temporal y sigue gastando lo mismo. ¿Cómo se traslada eso a la economía? ¿No es cierto? Se dice, bueno, el gobierno hace exactamente lo mismo. Sigue fomentando esta burbuja de consumo, ¿no es cierto?, que ha creado un sector informal brutal, porque el segundo aguinaldo, además, como es un costo muy elevado, las empresas total o parcialmente se van al sector informal. Si no, no sería tan grande, es gigantesco. Si al viceministro le parece que 50% es poco, pues es una barbaridad. En otros países estamos hablando de 10, 15, cuando hablamos de este informe del Fondo Monetario Internacional. Pero si vemos el tema del empleo, 80% la gente está en el sector informal, ¿no es cierto? Nuestros amigos tienen que leer nuevamente a Marx, ¿no es cierto?, a Lenin, que decía que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, pero en Bolivia la informalidad es la fase superior del capitalismo. Y eso está generando, pues, muchas distorsiones. Entonces, ¿cómo estamos financiando este gasto que no lo podríamos estar haciendo? Perdiendo reservas internacionales. Entonces, el Estado va, en vez de sacarse 200 bolivianos como la familia, saca 200 millones de dólares por mes. Nuestras reservas internacionales, para seguir inflando esta burbuja de consumo, ¿no es cierto?, han bajado de 15.000 millones de dólares a 8.700 millones de dólares las últimas semanas. Esto es mucha plata. El gobierno se está endeudando, la deuda estaba en torno de 2.000, o sea, se sacó la lotería, el gobierno tenía una deuda muy baja. O sea, los anteriores gobiernos le han dejado al gobierno neopopulista, ¿no es cierto?, una deuda de 15% del PIB, esto hablaba en 24, ¿para qué? Para seguir inflando la burbuja de consumo, ¿no es cierto? Y ¿qué ha pasado también? Un déficit público de 5 años, eso no quieren reconocer, 5 años el déficit público es 7% del PIB, eso es mucho dinero. Hace 3 años tenemos déficit comercial, entonces esta fiesta del consumo que se promueve con tanto afán político, ¿no es cierto?, que es como es el segundo aguinaldo, este segundo aguinaldo, por ejemplo, como evidentemente ha dicho el gobierno, ya lo ha anunciado, pero es muy divertido, dicen, sí, pues sabíamos que iba a ocurrir. Lo que pasa es que ya había una orden política para esto. Evo Morales estaba de Nostradamus, diciendo, así va a ser esto, y obviamente los números se han puesto al servicio, ¿no es cierto?, de la política, como ha ocurrido varias veces, porque hay muchas dudas sobre si estamos midiendo bien el Producto Interno Bruto, que después podemos discutir. Pero ¿qué ha pasado? Este bono, ¿no es cierto?, que se está pagando, este segundo aguinaldo, lo iban a pagar en cualquier circunstancia. Si ganábamos en la Haya, probablemente se iba a llamar Bono Mar,
¿no es cierto? Pero como hemos perdido, debía llamarse bono amnesia, porque justo entra en un momento donde el gobierno tiene un desgaste político enorme por los temas internacionales y por los temas internos. El gobierno, por lo tanto, pues sigue utilizando la economía para generar esta burbuja de consumo, este modelo estatista, populista, ¿no es cierto?, que lo único que hace es confundir riqueza con desarrollo. Como periodistas nosotros buscamos la fuente oficial, los datos oficiales. Mi pregunta es esta: el cálculo del crecimiento del Producto Interno Bruto lo hace desde la base de las cuentas nacionales. Así es. ¿Esta referencia desde cuándo no se ha actualizado? Estamos hablando de datos en función de ¿qué? ¿Son cifras reales del crecimiento? Bueno, la metodología, digamos, tiene un año base, ¿no es cierto?, que ahora justamente, inclusive el gobierno ha dicho, lo vamos a cambiar porque está muy desactualizado. Si no me equivoco, es el año 2000 el año base. Entonces ahora están queriendo actualizar eso. Pero, a ver, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto son toda la riqueza generada por los bolivianos y los extranjeros en el país. Para entender el proyecto geográfico, te invito a que nos subamos al teleférico, si quieres, y comencemos a circular por la economía boliviana y vas a ver todas las transacciones que se están produciendo entre los diferentes actores económicos. Eso lo ves en un año y dices, el crecimiento ha sido 2, 3, 4, 5%. Eso es el PIB. Ahora, el PIB está dividido en sectores, ¿no es cierto? Y esos sectores, el gobierno, el INE, utiliza. Por ejemplo, cuando el gobierno dice, es que esto lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, pues no puede decir otra cosa, porque el Fondo Monetario Internacional no está en el teleférico calculando los datos, o sea, no tiene fuente originaria de datos. Lo que hace es utilizar los datos que hace el INE y a partir de eso hace sus proyecciones. Entonces, no te puedes legitimar diciendo, bueno, el fondo lo dice, pero si son tus datos, ¿qué te va a decir? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué ha pasado con nuestros datos? Han comenzado a haber esa desactualización, que seguramente la van a corregir ahora, pero este año, el 2018, el primer trimestre, han habido algunas cosas que sorprenden. Y como se dice desde la cúpula del poder, no quisiera pensar que estén cocinando los datos, que es la forma técnica de manipular información, ¿no es cierto? Porque el 2017 la economía estaba creciendo mucho más en 9 sectores. El 2018, en el primer semestre, todos esos sectores han vuelto a decrecer. Y resulta que, ¿no es cierto?, solamente 3 sectores han hecho que este crecimiento sea importante ahora. Hidrocarburos es el más sorprendente. Hidrocarburos estaba en menos 14% y saltó al 6%. Sí. Y en el segundo trimestre ahora, los datos que han salido recién, el sector hidrocarburos solo ha crecido 2.9, alguna cosa así pequeñita. Entonces uno dice, pero ¿por cómo es posible estas variaciones tan significativas? Entonces necesitaríamos hacer una auditoría, ¿no es cierto?, sobre la información para ver si realmente estamos midiendo bien o los datos se han puesto al servicio de la política, que es una cosa que ha ocurrido muchas veces lamentablemente en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces esos datos requieren de un análisis más fino para ver qué está pasando, porque no hay la menor duda que estamos en una desaceleración, ¿no es cierto? El gobierno lo niega, dice no hay desaceleración, pero otra vez, eso no es un problema ya de economía, es de Plaza Sésamo, ¿no es cierto? El 2003 era 6.8, después fue 5.5, después fue 4.8, 4.2, 5, 4.2 y ahora podría estar, ha subido un poquitito. Pero habrá que ver si esa tendencia se mantiene o es que hay algún tipo de cocina con los datos para que eso no sea así. Entonces, si eso no es desaceleración, no sé qué será. Si 4 es menor, no sé, que no es menor que 6.8, pues algo está mal. Aunque la aritmética sabemos que de nuestro gobierno no es fuerte, no es su fuerte necesariamente, ¿no? Gonzalo, la empresa privada es la que más genera empleo. ¿Qué pasa con la productividad de las empresas? ¿Está vinculada a las ganancias de productividad de las empresas? Porque yo le escuchaba al señor Ronald Nostas manifestar que en las gestiones pasadas, 2015, 2016, las utilidades de las empresas descendieron en un 15%. El doble aguinaldo, y se la hice la pregunta al viceministro, desincentiva la generación de empleo formal. ¿Qué pasa con esa planilla anual de los trabajadores que tiene cada empresa?
A ver, hay diferentes tipos de empresas. Sin duda, algunas empresas como las constructoras, los servicios financieros o probablemente, digamos, el comercio ha estado creciendo bien. Industria ha estado creciendo y esos pueden pagar el segundo aguinaldo. Y estos incrementos salariales en sus costos no es tan importante, porque además pueden estar en mercados donde ellos pueden repasar a los precios estos incrementos salariales que son sus costos. Pero las pequeñas, medianas empresas, el sector manufacturero, otros sectores vinculados a la producción no pueden repasar a los precios y por lo tanto es un costo muy duro, porque el incremento, digamos, ya durante varios años es 9, 10, 12%, como acabamos de demostrar, ¿no es cierto?, que si anualizamos el segundo aguinaldo, ese es el tipo de incremento. Esas empresas sufren horrores porque además tienen el contrabando de competencia y también el comercio legal, porque Bolivia se ha vuelto un gran catu, ¿no es cierto? Entonces, importamos absolutamente de todo. Entonces, ¿cuál producción? O sea, ¿qué están viendo nuestras autoridades? ¿No es cierto? Y muestras el delirio ideológico de querer confundir riqueza, ¿no es cierto?, con desarrollo. No ha habido una diversificación del aparato productivo en absoluto. Lo que ha habido es un crecimiento del sector comercio, es lo que más ha crecido, por ejemplo, este último trimestre y lo que ha contribuido al crecimiento del sector, del promedio del 4.6%, comercio, ¿no es cierto?, servicios y un poco la agricultura, ¿no es cierto? Ahora, hacia abajo están pues las empresas productivas, está manufactura, entonces es un costo muy duro. Si tú eres empresario y tienes esta restricción y además el gobierno te dice, bueno, pues deberías prever lo que está pasando, porque tú también tienes una bola de cristal como tiene el gobierno, ¿no es cierto? Debías prever y resuelve tú, porque tú, además yo te doy subsidios y es tu problema, lo que muestra un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sector privado diversificado. Entonces, eso pues hace que las empresas, si son racionales, se vayan pues al sector informal, al 80% del empleo, a más del 60% de la economía. Ahí reina Adam Smith, ahí no hay modelos. Este gobierno en su práctica es más neoliberal que todos juntos, ¿no es cierto?, de los últimos 50 años, porque la mayoría del empleo que tiene mala calidad, que tiene enormes dificultades, que no tiene acceso social, que no tiene largo plazo, digamos, en seguro, está en la economía informal. Por eso los gremiales, ¿no es cierto?, son la base social más importante de este gobierno, porque nunca la han pasado tan bien, tienen un subsidio enorme, con un tipo de cambio real apreciado que permite importar absolutamente de todo. Entonces, eso ha crecido brutalmente. Entonces, imagínate el empresario en el sector formal que está trabajando, que todo el día tiene que darle duro y encima tiene estos costos laborales significativos, duros, y ve a su colega al lado, ¿no es cierto?, haciendo absolutamente todo, disfrutando del neoliberalismo, disfrutando de la oferta y de la demanda, no tiene que pagar ni el primer aguinaldo, ni menos el segundo aguinaldo. Entonces, obviamente es un gran desincentivo a generar empleos de calidad. Lo que al final haces es empujar a tu sector informal, que lo tienes además de esa manera controlado, porque le distribuyes una renta utilizando la política económica, que es el tipo de cambio apreciado. Los sectores que promovieron el crecimiento del PIB en el primer trimestre fueron el agropecuario, pero como dice Gonzalo, con un porcentaje muy alto, petróleo, exportación de gas. ¿Qué pasa con los departamentos, o sea, vinculados a exportación de petróleo y gas minerales crecen? Pero los demás departamentos están en el estancamiento. ¿Qué ocurre con esos otros departamentos? Yo creo que todos los departamentos pues han sufrido un golpe muy duro, porque el 2015 se acabaron el gran ciclo de las materias primas, cuando aumentaron significativamente. Después de eso cayó. Nuestra renta petrolera estaba alrededor de 5.000 millones de dólares y ahora debe estar, llegó a 1.700 y tal vez ha subido a 2.500 millones de dólares ahora. Entonces, eso cayó significativamente. O sea, el gobierno está con un hueco fiscal gigantesco hace 5 años que no lo quiere ver. Y el gobierno dice, pero no se preocupen, yo estoy invirtiendo y esa inversión a futuro va a generar rentas. ¿Cuál de esa inversión te va a generar renta? ¿Cuánto? ¿No es cierto? Un teleférico que en 100 años vamos a recuperar las inversiones, que es muy bueno, muy simpático, puede tener valor social, valor público, etcétera, pero no tiene rentabilidad, ¿no es cierto? Y así varias de las obras que hace el gobierno no tienen rentabilidad. Entonces, están dejando para las futuras generaciones un hueco fiscal gigantesco. Nos estamos gastando las reservas internacionales, pero de una manera muy rápida en los últimos años. Entonces uno se pregunta y dice,
¿cómo es posible que no la política deje de influenciar tanto en la economía y nos serenemos? Porque obviamente cuando venga la crisis, que puede ser con este gobierno o con otros gobiernos, van a decir, no, el imperialismo, los analistas, los opinadores, los kenchas, en fin, ¿no es cierto?, todas las explicaciones, porque este fenómeno de este narcisismo macroeconómico, de pensar que lo estás haciendo maravillosamente, porque además tu suegra te dice que eres el más bello del planeta, así ha pasado Argentina durante el periodo Kirchner, así ha pasado el periodo del PT con Dilma y con Lula. Ellos decían, estamos dando el espectáculo del crecimiento, pero cuando todas las cosas esas se cayeron, ¿no es cierto?, vimos que estaban inflando un espejismo y las cosas fueron muy duras, ¿no es cierto? Y ve qué está pasando en Brasil y qué está pasando en la Argentina. Obviamente ahora son los gobiernos, ¿no es cierto?, que han heredado los desastres de los gobiernos populistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo tanto, pues es fundamental, ¿no es cierto?, que el gobierno se serene, que deje de utilizar la economía para hacer política, para hacer campaña electoral, ¿no es cierto?, que tenga una perspectiva un poco más de largo plazo y que no confunda riqueza, burbuja de consumo con desarrollo productivo, porque se han gastado 60.000 millones de dólares, siempre digo esto en tu programa porque es muy claro, medio plan Marshall para dar vueltas sobre el mismo lugar. Este gobierno tuvo mucha plata, pero un gran déficit de ideas, ¿no es cierto? No fueron capaces de hacernos una propuesta económica, productiva, competitiva, diferente a lo que hemos hecho en los últimos 60 años. Han nuevamente creado expectativas que no las pueden cumplir y que ahora estamos empujando con la barriga, y como los gatitos tapamos el déficit público, la pérdida de reservas internacionales y decimos, aquí esto es una maravilla, porque además lo dice la suegra Fondo Monetario Internacional, igual que contrarían a la señora. Gracias Gonzalo. Tú ya has advertido que estas decisiones políticas afectan seriamente a la economía del país, pero obviamente comprendemos que estamos en etapa electoral, estamos en tiempos políticos y se ha entendido desde el primer momento que las decisiones económicas están en función de las decisiones políticas, porque algo que te puede hacer cambiar de opinión en alguna decisión política es cuando te afecta al bolsillo. Exactamente, y el gobierno sabe muy bien de eso, ¿no es cierto? Mientras estés cómodo con tu dinero, no te vas a sentir incómodo. Tampoco con te esta interesa el situación. mediano y largo plazo, te interesa simplemente el consumo de corto plazo, y el gobierno ha dicho, aquí estamos haciendo maravillas, ¿verdad? Porque no te olvides que este segundo aguinaldo viene en un momento muy particular, ¿no es cierto? La derrota más grande que ha tenido la diplomacia boliviana desde 1904, ¿no es cierto? Hemos ido a pasar una vergüenza, ¿no es cierto? Evidentemente eso ha afectado a todos los bolivianos, porque es muy duro, nuestra causa marítima es sagrada, pero obviamente tiene un efecto y hay un responsable, es el gobierno. El gobierno se equivocó rotundamente con ese tema, ¿verdad? Ha habido un desgaste también en el área social, esto que hoy día han salido miles de bolivianos a decir, respeten el 21F, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con un desgaste significativo. Ya el gobierno, ya la población le dijo no a la reelección, 2.7 millones de personas le dijeron no a la reelección, pero el gobierno insiste de manera manipulando el tema jurídico de que esto funcione de esa manera. Entonces, pocas cosas le quedan, entonces se agarra desesperadamente en la tabla de salvación económica y la maquilla y no muestra los datos exactos, ¿no es cierto? Porque en realidad es el único estandarte que le queda decir, en la economía vamos bien y esto, por favor, no se olviden, aquí está tu bonito a ti y aquí están otros recursos, porque en términos económicos aparentemente estamos bien, ¿no ve? Pero no vemos la substancia. El rato que comiencen a hablar del déficit público y decir cómo lo van a financiar, de las pérdidas de reservas internacionales, cómo las vamos a recuperar, ahí vamos a tener que comenzar a hablar de un proyecto, digamos, que no sea tan politizado y que no utilice la economía para fines electorales. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por tu invitación. Gonzalo Chávez, analista económico. El gobierno confirma doble aguinaldo para el 2018. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida tenemos la nota musical, música para una guitarra boliviana. Gabo Guzmán.